Vamos a continuar y la verdad que es más que oportuno con todo este contexto lo que vamos a compartir ahora. Héctor Guiretti es profesor de Filosofía Política de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo vengo siguiendo su cuenta de Twitter y entendiendo e ilustrándome sobre cuestiones que tienen que ver con algo que evidentemente es un presente muy fuerte entre nosotros, que es la cuestión de Perón y el peronismo, ¿no? Héctor, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, buen día. Gracias. Bueno, interesante el tema de poder abordar, ¿no? Desde la mirada de la historia y buscando un marco de comprensión a esto que ha marcado los 70 años, 70 y pico de años de la vida argentina. Pensaba muy temprano en esta conversación que íbamos a tener viendo un intercambio entre lectores de un medio local, en donde algunos le reclamaban a otros, bueno, si tanto te disgusta Perón, renuncia a las vacaciones y en aguinaldo. Y le contestaban que eso en realidad había sido algo que había surgido en el gobierno de facto de Farrell. Y las cuestiones que el imaginario del universo peronista ha construido a lo largo de décadas atribuyendo bienes y dones que en realidad no son propios justamente a la historia de Perón y el peronismo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, José Luis. Hay toda una construcción de una suerte de memoria histórica que en muchos casos no tiene nada que ver con la historiografía, con la reconstrucción, digamos, del pasado de una perspectiva más científica, más objetiva, y eso ha hecho que se haya creado una especie de imaginario popular, como usted dice, que tiene muchas veces poco que ver y a veces incluso le diría que hace poca justicia a determinadas conquistas que realmente, o determinados procesos que se dieron dentro del peronismo, ¿no? Hay como una especie de selección de aspectos que dentro de la sensibilidad contemporánea parecerían ser todos conquistas del peronismo, y el peronismo es un fenómeno que es mucho más ambiguo, más ambivalente, tiene que ver con procesos continuos de diferenciación y adaptación respecto del medio, es mucho más complejo y en ese sentido, claro, es mucho menos atractivo desde una perspectiva militante. Uh-huh. Se trata de un proceso político muy extenso en el tiempo, con determinados aspectos que es preciso evaluar si uno quiere mirar el presente argentino, decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos trajo hasta aquí? ¿Y cuánto de responsabilidad tiene el peronismo en ese proceso? Bueno, de hecho lo que me parece a mí, ¿no? Que hay que establecer un marco que es el siguiente. Cuando se produce el golpe de Estado del 43, en el que participa Perón activamente, ese golpe de Estado se da sobre la base de lo que era el rechazo a las políticas de la llamada década infame con el también llamado fraude patriótico. Es decir, buscó una pátina de legitimidad señalando que venía a terminar con un régimen injusto para recuperar la democracia. En verdad ha sido como la matriz de fondo de carácter cultural que habilitó durante décadas los golpes militares en Argentina. Efectivamente, y esta cuestión de la década infame y también, digamos, del fraude es una cosa que ya ha sido revisada desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso algunos historiadores revisionistas como José María Rosa, década del 60, ya empezaron a decir, miren, pudo haber algún tipo de influencia en el tema del fraude patriótico en las elecciones del 31 o del 32, no recuerdo ahora bien, en la que gana el general Justo como presidente, pero de todas maneras es razonable pensar de que aún así el triunfo se hubiera dado aún si no hubiera habido fraude. Y aparte el proceso digamos, los procesos políticos y económicos de la década del 30 son procesos que tienen que ver con una Argentina muy complicada en el nivel internacional, que tuvo que salir a negociar en algunos aspectos para mantener, digamos, las cuotas, por ejemplo, de venta de carne o de otros insumos, en contextos muy difíciles como era la post-crisis de 1929, que supuso una dificultad adicional para países en un contexto que todavía estaba en una situación de mucha dependencia respecto a los mercados internacionales, y que esos mercados internacionales en los países centrales
habían reaccionado con medidas proteccionistas muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, toda esa construcción que se habla de la década infame, hace poca justicia respecto de las alternativas reales que tenían los actores políticos de esa época. Sí, bueno, de hecho, además en un contexto internacional en donde claramente Perón, que había pasado un tiempo como agregado militar en Italia, venía, digamos, absolutamente convencido de que ese era el modelo. También me permito, y yo sé que esto es muy irritante todavía hoy en la Argentina, decir que ese modelo en su momento, el modelo de Mussolini, del fascismo, era ampliamente aceptado por la Iglesia Católica en relación a la visión que había de enfrentar al comunismo, ¿no? Como un dato de carácter concreto de la época que me parece que no se puede soslayar bajo ningún punto de vista. No, pero también ahí, en ese sentido, también hay que ver hasta qué punto también determinados movimientos de la Iglesia estaban reaccionando contra el fascismo. Yo soy descendiente de militantes antifascistas, ¿no? Y en la familia de mi padre, mi abuelo, que era uno de los antifascistas, era, era de militancia socialista. Pero mi tío abuelo era un democristiano que también peleó en las líneas del antifascismo. Incluso mi abuelo tuvo que salir exiliado, mi tío abuelo se quedó, digamos, durante toda la guerra peleando contra el fascismo, incluso en la fila de los partisanos, ¿no? Quiero decir que en ese contexto también hay una serie, digamos, de posicionamientos en los cuales la democracia cristiana, que fue una respuesta, una respuesta democrática al fascismo, también, digamos, formó parte de las reacciones por parte del mundo católico, de la Iglesia, a un modo de entender la modernización, porque el fascismo en definitiva es un proyecto de modernización de la sociedad que era muy crítica respecto de este proyecto del fascismo, ¿no? Por lo tanto, ahí uno se da cuenta hasta qué punto esa idea tan marcada de Perón, el visionario, el estadista, el geopolítico, tiene que ser también revisada, ¿no? Porque se trataba de una opción que probablemente a él le había fascinado, sobre todo, digamos, con su propio digamos, proceso de evolución política, lo que conocemos que fue su participación relativa en la revolución de 1930 hasta la del 43, digamos, uno ve un Perón que estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en el mundo, pero quizá con poca visión de futuro, con poca proyección en términos de pensamiento de las posibilidades que tenía un régimen parecido al fascismo. El peronismo no es fascismo, es una cosa que también hay que dejarlo claro, parecido al fascismo, inspirado al fascismo, en un contexto de posguerra en donde iba a haber una hostilidad notoria respecto de ese tipo de regímenes en un contexto internacional dominado por los vencedores del fascismo. Sí, bueno, eso queda claro también, como me parece que es interesante poder abordar, y lo haríamos, si estamos de acuerdo, en una próxima charla, cuál es la situación que se da justamente a partir del hecho de que terminada la Segunda Guerra Mundial, Argentina tiene un serio problema, que es el problema de cobrar lo que le debían, en particular los ingleses, la vinculación que eso tiene con las llamadas nacionalizaciones en Argentina, y el hecho de que Perón apostaba todo a una tercera guerra mundial que en definitiva por el equilibrio nuclear nunca llegó, ¿no? Exactamente, y ahí creo que lo importante es decir, bueno, a ver, ¿cuál era el universo mental posible o los criterios que podía tener una dirigencia como la dirigencia militar que había emergido en la Revolución del 43 respecto del posicionamiento internacional, ¿no? Y está el ejemplo de Brasil. Brasil, que como sabemos tiene una política exterior que ha sido constante respecto de gobiernos militares y gobiernos democráticos, incluso diferentes signos de gobiernos democráticos. O sea, tiene una tradición de política exterior mucho más extensa, mucho más continua. Entendió perfectamente que con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y con la intervención de los Estados Unidos en el conflicto, no iba a haber un horizonte diferente para el continente americano que una alineación con los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, primerió a la Argentina, declaró la guerra contra el eje,
y mandó tropas, tuvo una participación activa con la Fuerza Expedicionaria Brasileña en el año, a partir del año 43 o 42 o 43, en el frente de Italia, ¿no? Sí, Entonces, ahí iba a decir eso. uno advierte que había una ventaja ahí en el sentido de que los que tuvieron una verdadera visión de futuro, una visión estratégica, fueron los brasileños. Sí, eso está clarísimo. También tiene que ver, creo yo, con el origen de una y otra nación. Me parece que nunca hay que olvidar que, en definitiva, Brasil se hizo en la cultura del imperio portugués, que fue imperio desde Brasil durante mucho tiempo de su historia. Le agradezco enormemente por el tiempo. Seguiremos conversando al respecto de estos temas tan apasionantes. Gracias. Claro que sí. Bueno, seguimos nosotros en un instante. Era el profesor Héctor Guiretti, profesor de Filosofía Política de la Universidad Nacional de Cuyo.